Bien, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todes. Me toca introducir y dar la bienvenida en nombre de Siembra a esta primera jornada de diálogos, de conversaciones que se inician esta tarde con esta conversación sobre las izquierdas del futuro. Este es el título. Siembra, por lo menos en mi comprensión de lo que es y de lo que quiere ser, es un punto de encuentro, de conocimiento y de reconocimiento de un conjunto por ahora difuso de personas que compartimos, por lo menos, el haber sido protagonistas o haber participado en las peripecias del ciclo progresista más reciente. Con otras personas que nos hemos encontrado aquí y compartimos muchísimo más. Pero esto es por lo menos, con todas sus complejidades y con todas sus riquezas, un elemento muy distintivo. Y también, como yo lo entiendo, se propone desarrollar un proceso de discusión, de debates, de investigación, que se orienta o que tiene como sentido construir insumos teóricos y prácticos para desplegar, para colaborar en el despliegue de las luchas contra la radicalización capitalista en curso en este momento y para reponer o intentar contribuir a reponer un horizonte emancipatorio y de derechos en el centro de la agenda pública. Parece poco, pero en realidad es muy difícil. Para este primer encuentro, la idea fue la propuesta de Siembra aceptada por Karina y por Lilian, fue debatir sobre las izquierdas del futuro convocando a dos feministas. Esto para mí es un elemento muy significativo de un temperamento, de un ánimo. Como no tengo nada que ver con esta decisión, puedo hablar bien de ella. Me parece que fue un elemento que también marca el sentido, o uno de los sentidos con los que se propone esta fundación instalarse. En realidad, el título, con Karina y con Lilian ya hemos intercambiado y de hecho sus intervenciones, acordamos que sus primeras intervenciones estuvieran centradas en desplegar algunas de sus ideas en torno a dónde están las energías y las vitalidades de las izquierdas, no solo de las izquierdas políticas, sino de las izquierdas sociales, en qué lugares de la sociedad están estas energías, cuáles serían los caminos para que esas energías pudieran traducirse al campo de la política más dura, cuáles son las formas de trasvase de esas energías sociales a el campo político. Voy a compartir con ustedes 5 títulos de las razones por las cuales nos propusimos este enfoque con Karina y con Lilian y lo acordamos. En primer lugar, el título de la propuesta es un título complejo, dice Izquierdas y Futuro. En el día de ayer escuché una conferencia de Álvaro García Linera de hace 2 o 3 meses, de mayo, un poco sobre este tema. Y en realidad, al final de todo una interesantísima exposición situando algunas tendencias de época, cuando le toca decir qué es lo que él piensa que tiene que hacer la izquierda, yo podría decirlo sin caricaturizar demasiado, que su planteo es un poco más de lo de siempre, pero mejor. Pero no es esto lo que más me llamó la atención, sino que produce 2 o 3 afirmaciones muy categóricas. Dice, vivimos un tiempo suspendido, vivimos un tiempo en donde se quebró la predictividad sobre el futuro, todo es provisorio en las que puedan ser las victorias o las derrotas de las izquierdas, las victorias o las derrotas de las derechas.
Y no hay forma de imaginarse el futuro, y no podemos imaginarnos el futuro. Dijeron los organizadores de este evento virtual también que había 50.000 personas participando. Y a mí lo que más me llamó la atención es que no hubo ni una sola pregunta ni una sola réplica. Es decir, creo que estas afirmaciones de García Linera, a quien uno tiene que agradecerle que sea una persona que hable, porque en esta época hablar ya es un mérito, provocaron más estupor que reacciones, o que, por lo menos en ese público. Yo me imaginaba si ese mismo público hubiera escuchado 3 años antes a Paul B. Preciado, cuando se presentó ante el Colegio de Psicoanalistas, 3.500 personas en París, que le pidieron que hablara sobre su transición de Beatriz a Paul, y lo abuchearon y le gritaron por la intensidad de sus provocaciones. Paul Preciado escribió en mayo de 2018, o sea, exactamente 3 años antes de estas afirmaciones que mencioné de García Linera, escribió en el prólogo al libro Esferas de Insurgencia de Sueli Rosling que vivíamos un tiempo de contrarrevolución y que vivíamos un proceso de reforma. Hola Karina, recién te estoy viendo. Que vivíamos un proceso de reforma de todos los logros de los últimos tiempos, especialmente en el campo de la emancipación obrera, de la revolución sexual y del anticolonialismo. Imagino si esto lo hubiera dicho ante el mismo público que ayer quedó callado ante García Linera en la época en que lo dijo así, en mayo de 2018, cuando todavía no había ganado Bolsonaro, cuando Trump era un despegue, cuando Europa y los fascismos europeos o los neofascismos europeos todavía eran una cuestión lejana, seguramente la habrían abucheado tanto como en el Colegio de Psicoanalistas de Francia. Yo quiero, dije, titular lo que me gustaría llamar 5 malentendidos de la historia, que me parece que dan sentido a las preguntas que compartimos con Karina y con Lilian. Me refiero a malentendido de la historia porque incluso en este contexto la palabra paradoja suena un poco pomposa. Primero de ellos es que el Comando General del Neoliberalismo, el Fondo Monetario Internacional, o el pretendido Comando General del Neoliberalismo, el Fondo Monetario Internacional viene de hacer una serie de recomendaciones en torno a las políticas fiscales, a castigar a los ricos, a castigar sus ganancias, a castigar sus bienes, a redistribuir entre los sectores más castigados de las sociedades un conjunto de propuestas del Fondo Monetario Internacional que por supuesto no le va a resultar fácil que se cumplan, que ni siquiera los gobiernos progresistas del ciclo de principios del siglo XX se animaron a denunciar. Primer malentendido. Segundo malentendido, las derechas ya no son el pasado que estábamos superando, sino que las derechas son una fuerza pujante con capacidad de disputar, no solo de disputar y de ganar elecciones, sino de construir procesos culturales duraderos. Valga la imagen de lo que Trump dejó cuando se fue sin irse, que fue no solamente 70 millones de votos y una cultura del odio instalada en la sociedad norteamericana, sino además las reformas que se están haciendo ya en 12 o 14 estados para restringir los votos que Trump estima que le estafaron su elección. Es decir, segundo malentendido, las derechas no son pasado como formaba parte de nuestro imaginario. En tercer lugar, hay un cierto conservadurismo o conservacionismo progresista del capitalismo tal cual es, por temor al capitalismo como puede ser. Esta frase horrenda, por lo que duele, es de Nick Land, que es un ultraderechista inglés que sabe decir las cosas, pero que a mí me resuena mucho. Es decir, ese temor que tiene que ver con que las imágenes de futuro son tan distópicas que mejor es un mal presente que un incierto futuro. El cuarto malentendido de la historia, para mi gusto, es que las izquierdas progresistas, especialmente cuando llegaron al gobierno, perdieron el gusto que históricamente tuvieron por el desorden y por el quilombo. Es decir, se perdió el sentido de que la radicalidad democrática expresada en desórdenes,
formaba parte del equipamiento con el cual avanzaban las sociedades y avanzaban los proyectos emancipatorios. Podría poner muchos ejemplos, pero voy a poner simplemente el Brasil del 2013 en las movilizaciones que terminaron siendo por el pase libre y que empezaron siendo contra los aumentos de boletos. La Nicaragua del 2018, naturalmente, la insurrección contra la opresión allí, o incluso los titubeos, las vacilaciones y las dificultades para entenderse de la mayor parte de las izquierdas chilenas con la revuelta del 2019. Es decir, todo ese enorme proceso que algunos los conocimos muy de cerca, de tratar de ponerle a la revuelta los ritmos, los tiempos y los modos que hacían más fácil la negociación política desde una perspectiva que no daba cuenta de. Y la cuarta y última, y aquí termino este malentendido de la historia al que me quiero referir, es que tanto la derecha como los progresismos no se ponen de acuerdo en quién ganó. La derecha alternativa sostiene, y es parte del centro de su campaña, que después de la derrota de los modelos socialistas en la Guerra Fría, el marxismo cultural se adueñó del mundo. Y esa es la razón de ser de todas sus acciones. Y a la izquierda le cuesta digerir este triunfo y entenderlo como triunfo, y más bien, como dice García Lineras, podemos aspirar a victorias nuevas, pero no necesariamente duraderas. Termino esta introducción o estas provocaciones diciendo que sí es incierto, sí que es provisorio el futuro, y el futuro de las izquierdas también, pero lo vital y lo inesperado está ocurriendo también. La misma Sueli Rolnik, que mencionaba hace un rato en Esferas de Insurrección, hace un relato de su percepción del proceso del golpe de Estado en Brasil y dice, pero entremezclado con eso, hay otras cosas. Claro. Hay otras luchas macro y micropolíticas que insurreccionan. Y ahí es donde yo vuelvo a lo que señalaba hace un momento y termino y doy la palabra a Karina, que es que entre esas expresiones de lo inesperado, permítanme ponerle unas comillas, está la insurgencia feminista de los últimos tiempos. Su teorización, su capacidad de teorización, su capacidad de movilización, su capacidad de desafiar, y es precisamente de las contaminaciones y de las impregnaciones feministas donde uno siente que es posible tomar insumos que permitan o que ayuden o que empujen a pensar esto de las izquierdas y su futuro, o las izquierdas del futuro, o el futuro de las izquierdas. Entonces, repitiendo la pregunta que acordamos, ¿dónde y cómo están esas fuerzas vitales, esas energías, esos entusiasmos, esos reservorios? Casi me viene ganas de decir, esas comunas de París del siglo XXI en las que es posible mirar cómo la sociedad tiene y lo que tiene. Y cómo es posible, o cómo estiman ustedes dos, para empezar la conversación, que esto podría ser traducido y trasvasado a luchas políticas de otra envergadura. Karina Batiani, secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, uruguaya, pero ahora está en Buenos Aires, aunque creíamos que iba a estar aquí. Te doy la palabra. Gracias por estar y pensamos en 20 minutos, habíamos dicho, si querés a los 15 te aviso que faltan 5. Dale. Todo tuyo. Dale. O todo de quien te dé la palabra, no sé, alguien que está por ahí. Bueno, muchas gracias y buenas tardes para todos, para todas. En primer lugar, agradecer la invitación para participar en este espacio que justamente pretende pensar futuros más allá de la coyuntura y, bueno, además compartirlo con Lilian, con Rafael y con todos y todas las que estoy viendo conectadas como yo en un Zoom. Efectivamente, estoy en Buenos Aires. Como decía Rafael, en este momento estoy desempeñándome en Claxon, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, pero mi identidad en realidad es como profesora universitaria, ¿verdad? Yo antes que nada y después de todo soy de la Universidad de la República y he dedicado mi vida a trabajar, a investigar y a militar también desde ese espacio.
las dos preguntas que tú nos hacías, ¿dónde están las energías teóricas, por decirlo de alguna manera, y dónde están las energías prácticas, o cómo eso se puede traducir en elementos más prácticos, ¿verdad? Bueno, yo creo que tú invitaste dos feministas porque vamos a discutir, a intercambiar, a pensar desde esa perspectiva justamente, ¿verdad? Tanto para la parte teórica de las energías teóricas, que la respuesta sencilla y rápida sería, bueno, yo identifico que las energías teóricas están en el marco del pensamiento crítico que por cierto es la primera característica del pensamiento feminista. Si hay una teoría crítica por definición, es el feminismo sin lugar a dudas, ¿verdad? ¿Y dónde están las energías prácticas? Bueno, eso quizás es un poco más complejo de responder, pero debemos remitirnos a mirar los movimientos progresistas, los movimientos y las organizaciones sociales y políticas, y también allí yo creo que desde el pensamiento feminista tenemos pistas bien interesantes, ¿verdad? Algunas de las ideas que me gustaría desarrollar en estos 15 minutos o 20 para compartir con ustedes desde esta mirada, ¿verdad? Desde esta cuestión del pensamiento crítico y de buscar los vínculos entre movimientos progresistas, movimientos, organizaciones sociales y políticas. El primero de todos, que quizás también puede resultar un poquito provocador, aunque está en sintonía con algunos de los elementos que tú planteabas, Rafael, en la introducción, ¿verdad? Yo creo que un tema que hemos tenido en estos años, en Uruguay, pero en general en América Latina, es que el discurso principal y quizás también la preocupación principal, tanto a nivel de la academia como a nivel de la reflexión política, estuvo muy centrado en las cuestiones económicas, particularmente a partir del 2014, 2015, digamos, en la crisis económica o en el fin del ciclo económico, digamos, positivo, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo se ha centrado mucho en los discursos y en la crisis económicas y, por supuesto, en los efectos de esa crisis económica. Y dejamos de lado algo que yo creo que debería ser una de las pistas a futuro, una de las pistas de las izquierdas a futuro, que es esas fisuras del orden cultural, del orden político, que por supuesto que potenciado o ayudado por la situación económica negativa que se empieza lentamente a instalar a partir del 2015, y que por supuesto se agravó en este último año y medio, 2 años. Bueno, esas fisuras del orden de lo cultural, del orden de lo político, potenciado por la situación económica, nos está mostrando esas señales de agotamiento. Tú decías algunas cosas, Rafael, en tu introducción, y creo que hay otros elementos que podríamos traer al debate, pero lo que seguro nos está exigiendo es revisemos esos postulados, coloquemos el énfasis en ese orden cultural y político. Y esa yo creo que es una de las tareas que nos tendría que comprometer de manera singular a todos y todas quienes nos identificamos, bueno, como progresistas y sin duda a quienes nos identificamos como feministas. ¿Por qué? Porque esas fisuras justamente están afectando cosas muy profundas, como es el ámbito del ejercicio de las libertades, del ejercicio de los derechos, en definitiva está afectando nuestra condición de ciudadanía, ¿verdad? Afectando incluso algunas conquistas que en algún momento pudimos llegar a creer que eran irreversibles o conquistas, digamos, irreversibles de los procesos democráticos o desde el retorno de la democracia en adelante. En elementos como, bueno, la democracia, donde hoy vemos, porque es uno de los puntos que también tenemos que poner en discusión, en las que, bueno, conviven aún viejas desigualdades con nuevas exclusiones, ¿verdad? En esos procesos democráticos. ¿Por qué insisto en esto del orden de lo cultural y lo político? Porque, bueno, no es ninguna novedad, lo sabemos
todos, todas quienes están hoy aquí participando, este mapa cada vez más complejo y más diverso que tenemos, del mapa humano, si ustedes quieren, más complejo y más diverso a nivel de nuestras sociedades, que nos obliga a revisitar esas cuestiones del orden cultural y político, y sobre todo nos obliga a repensar algunas ideas fuerza que muchas veces están tan consolidadas, están tan arraigadas en lo teórico y en su traducción práctica, que nos olvidamos de cuestionarlas. Como dije recién, la ciudadanía, la democracia, los derechos humanos, la justicia, ¿sí? Elementos que no necesariamente se ponen en cuestión o no necesariamente fueron en las experiencias pasadas colocadas en el centro de la discusión. Y creo que allí es bien importante colocar la mirada, las energías y pensar, por ejemplo, en la necesaria también reinterpretación de los principios de igualdad y de los principios de pluralismo, pero en estrecho vínculo con con la situación actual, digamos, con lo que estamos observando día a día, que son, como dije antes, sociedades más diversas, más complejas, más heterogéneas, más pluriculturales, como les gusta decir a algunas personas, y que requieren de que estos términos también se pongan en cuestión. Estamos en un momento en que además digamos, el viejo, por lo menos desde el punto de vista teórico, conflicto del reconocimiento y la redistribución, ¿verdad?, planteado por Fraser ya hace algunos cuantos años, bueno, además de ese conflicto de reconocimiento y además de las demandas de reconocimiento de distintos colectivos, de distintas identidades culturales, bueno, se está poniendo en cuestión la posibilidad, incluso, no digo que sea el caso de Uruguay, ¿verdad?, pero sí lo observamos muy claro en otros países de América Latina, la posibilidad de convivencia pacífica en nuestras sociedades, convivencia pacífica basada en las diferencias, o sea, incorporando esta noción de diferencias, ¿verdad? Y eso puede llegar a amenazar incluso la construcción de estas democracias que hoy son, mirando el mapa latinoamericano, claramente de corte intercultural, ¿verdad? Vemos sin duda señales de incremento de intolerancia, de pérdidas de libertades, antes en nombre de la seguridad, hoy incluso en nombre de la seguridad sanitaria, y eso puede provocar también algunos debates, conflictos que se dan, por ejemplo, entre las libertades religiosas, la libertad de expresión, en fin, distintos elementos que nos muestran, nos ponen, creo yo, de manera muy clara frente a esta necesidad de centrar nuestra reflexión teórica y también nuestra práctica en este orden de lo cultural y lo político. Ustedes dirán que tiene que ver todo esto con el feminismo. Bueno, tiene mucho que ver, porque yo creo que desde el feminismo efectivamente hay muchas lecciones, muchos elementos que nos pueden permitir transitar estas discusiones y transitar también estas prácticas. Por ejemplo, hagámonos la pregunta, todos los desafíos que planteé recién, bueno, ¿qué pasa cuando además le colocamos la perspectiva de género o la mirada feminista, ¿verdad? Y allí la respuesta creo que es muy clara. Allí aparecen todas estas nociones de digamos, intersección de desigualdades, de sumatoria de desigualdades, de riesgos que se potencian por el solo hecho de, por ejemplo, ser mujer, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos ya uno de los primeros desafíos de esas izquierdas del futuro que plantea este ciclo, ¿verdad? Que es, bueno, cómo superar esas bases supuestamente homogéneas desde el punto de vista cultural y patriarcales, sin lugar a dudas, sobre las que se construyeron esos consensos, esos estados, esas democracias, que no nos olvidemos que además
nacieron de la exclusión, ¿verdad? De la exclusión de sectores importantísimos de la población, entre otros las mujeres, ¿verdad? Que estuvimos excluidas mucho tiempo de ese nacimiento de los estados y las democracias. Las mujeres, además, donde, como decía antes, somos las que generalmente sufrimos lo que por ahí se llama discriminaciones múltiples, ¿verdad? O sea, sumar a la discriminación de género varias otras por bueno, distintas condiciones que pueden estar vinculadas a posiciones socioeconómicas, a condiciones migrantes, a pertenencias étnicas o a pertenencias raciales. Aquello que ya hace un tiempo se dice. Ojo que el género sin adjetivos no existe, ¿verdad? Tenemos que sí, evidentemente, incorporar la cuestión de género, pero no olvidarnos después de los adjetivos que también complementan esa mirada. Esto lleva a que hayamos visto, por ejemplo, los estallidos en la calle, en los medios, ¿verdad? Antes de la pandemia, de los movimientos de mujeres en América Latina, en distintos países, ¿verdad? No los voy a reseñar todos aquí, porque, bueno, nos llevaría más de los 15 minutos, con denuncias y con colocar temas muy justamente de ese orden de lo cultural y lo político, vinculados a la violencia machista, al acoso sexual, a la discriminación laboral, a la brecha salarial, en fin, al tema de los cuidados, a la corresponsabilidad, bueno, en fin, todo lo que ustedes conocen, que ustedes me dirán, bueno, pero ojo, eso no es exclusivo de las mujeres, no, claro que no es exclusivo de las mujeres, pero se agrava muchas veces por el simple hecho de ser mujer, ¿sí? Entonces, allí tenemos un primer desafío hacia esas conceptualizaciones más complejas, más amplias de las nociones que muchas veces ni siquiera interrogamos: democracia, ciudadanía, justicia, igualdad, etcétera, etcétera. Y allí es que quiero destacar, no da el tiempo para hacer una reseña detallada, pero los aportes de la teoría feminista en esta dirección, ¿verdad? Porque recordemos que también estas dinámicas, digamos, que llevan en definitiva a la ampliación de las ciudadanías, a la ampliación de los derechos, se enfrentaron también en muchos casos en lo que va de este siglo XXI con trampas antidemocráticas, podríamos decir, que impactaron a las mujeres, que impactaron a los varones, pero especialmente a las mujeres en muchos de nuestros países. Y una de esas trampas, quizás esto suene un poquito provocador de más, pero una de esas trampas es justamente la tensión entre mercado, ¿sí?, y ciudadanía, o lo que sería, en términos más amplios, del punto de vista teórico, la tensión entre democracia, esta que estoy tratando de problematizar, y desarrollo económico, cuando sabemos muy bien, ¿verdad?, de manera así muy sintética lo digo, que en el modelo económico actual, capitalista, neoliberal y todo lo que le querramos agregar, la ciudadanía, los ciudadanos, las ciudadanas somos valoradas como acceso al consumo y no por ser personas portadoras de derechos, y esto evidentemente debilita esos vínculos sociales colectivos y deja en todo casi que vinculado a la esfera del mercado, perdiéndose, y ahí vos venías con lo de las comunas de París, Rafael, perdiéndose esa vieja noción justamente de lo común, ¿verdad? De lo común como algo importante, que no es lo mismo que lo público y que no debe reducirse solamente a la defensa de los servicios públicos, lo común en ese sentido más amplio. Y en el caso de las mujeres, además, invisibilizando los aportes que las mujeres realizan a lo común, ¿sí? Los aportes que realizan, por ejemplo, en el ámbito de lo reproductivo. Bueno, quienes me conocen saben que me dedico a ese tema, de todas maneras no voy a insistir demasiado con el tema de los cuidados, pero invisibilizando esos aportes en el ámbito de lo reproductivo, en el ámbito de lo cotidiano, porque se asume que justamente esos ámbitos no interesan al mercado y no interesan a la política. Y allí viene nuevamente el problema si queremos pensar
en estas izquierdas del futuro, ¿verdad? Ámbitos reproductivos que además hoy siguen siendo, sin lugar a dudas, por lo menos desde mi perspectiva, la base de la exclusión o la base principal de la exclusión de las mujeres y el fundamento de los contratos de género y la división sexual del trabajo que observamos en nuestros países. Me deben quedar algo así como 5 minutos nada más y no quiero dejar de plantear, bueno, qué desafíos, ¿verdad? O cómo abordar estos desafíos o cómo pensar más en eso que Rafael nos proponía desde el punto de vista práctico. Yo creo que allí hay como algunas claves que también desde el feminismo podemos mostrar, ¿verdad? Una tiene que ver con la necesidad de profundizar lo que entendemos por igualdad, ¿verdad? Como reconocimiento de las diferencias, pero también trabajando ese concepto de manera más profundo. Y quizás si nos tomáramos el trabajo de revisar lo que han sido las relaciones entre el feminismo y la democracia, podemos encontrar algunas pistas bien interesantes, ¿verdad? Pistas interesantes que implica colocar lo cotidiano como una dimensión central que implica politizar esa vida cotidiana y, y como elementos importantes, no como algo que queda bien hacer, sino como elementos que probablemente cambien nuestra reflexión sobre varios temas, ¿verdad? Construir entonces esa propuesta crítica, emancipadora, como se decía al inicio, pero que parta de la base también de plantear una mirada alternativa sobre los modelos de convivencia actual que tenemos, los modelos de convivencia de todos y todas quienes estamos aquí hoy, interpelando nuestras prácticas cotidianas en ese punto también. Eso también quiere decir prestar atención a ese orden cultural, a ese orden político, ¿verdad? Y allí la introducción bueno, del género como categoría de análisis, de la reflexión feminista, creo que una vez más nos da una mano muy importante. No nos tenemos que olvidar que el faro principal debería ser la igualdad real, ¿verdad? Porque en muchos casos, si lo miramos desde esta perspectiva del feminismo, nos quedamos a medio camino. Tenemos igualdad formal en muchos casos, pero no igualdad real en el ejercicio, incluso cotidiano, de prácticas y de derechos. Allí hay todo un desafío que tiene que ver con esa redistribución, con ese reconocimiento y también con la representación, ¿verdad? Con la representación de las mujeres en estos espacios de reflexión y en los espacios políticos y de toma de decisiones también. Quiero insistir con esa idea de introducir la dimensión política de la vida cotidiana en el centro de nuestras reflexiones, porque eso nos va a obligar a ampliar esas otras nociones, la de ciudadanía, la de democracia, la de justicia, la de igualdad, etcétera, etcétera. No quiero seguir insistiendo con eso. Allí me parece que en definitiva deberíamos retomar esa idea también de que lo común es político, lo común, como dije antes, en el sentido amplio, lo común entendido como una relación social, entendido como un lugar de construcción de vínculos de reciprocidad, como un lugar también donde dotar de sentidos alternativos a las formas que tenemos de ser y de estar y de actuar en el mundo, a las formas de acción colectiva, a la solidaridad, a la participación, volver a colocar esa noción en el centro de la reflexión. Creo que el feminismo nos da pistas muy claves. Algunos dicen que las feministas estamos en muchos terrenos y en muchos espacios, que sin duda el movimiento feminista ha tenido muchas conquistas en los últimos años y que también interpela muchas veces de manera muy irreverente y de manera muy potente el status quo o las tendencias principales de la discusión. Yo no tengo dudas de que eso es así y hay muchos ejemplos en Uruguay que podríamos reseñar, ¿verdad? Creo que en definitiva se trata de
gestar estos nuevos pactos sociales. Fíjense que vos ponías, Rafael, el ejemplo del FMI. La CEPAL está hablando de la necesidad de nuevos pactos sociales, ¿verdad? Como quien dice, barajar y dar de nuevo, ¿verdad? De nuevos acuerdos entre lo que es el sector público, el privado, la sociedad civil, los sindicatos, los movimientos sociales, ¿verdad? Pero ahí nuestra tarea desde el progresismo es pensar bajo qué paradigmas y bajo qué principios, ¿sí? Bueno, yo quiero rescatar algunas palabras para esa discusión: solidaridad, democracia, interdependencia, la cuestión de lo común, de lo colectivo, el espacio cotidiano y los cuidados en el centro de esa discusión. No escuché en algún momento si me dijiste que se me acabó el tiempo, pero en tal caso se me acabó lo que tenía para decir, así que paso el micrófono. Bueno, bárbaro, perfecto, muy bien calculado. Muchas gracias, Karina. Y bueno, vamos a escuchar a Lilian Celiberti, muy bien, feminista de larga data, compañera de muchas batallas también. Exacto. Y aquí estamos. Aquí estamos. Adelante, Lili. Bueno, primero agradecerles por la invitación y porque este nuevo símbolo de tiempos que veremos que se proyecte más allá de esta charla en una búsqueda a fondo de debates que nos interpelan a todos y a todas de una manera muy singular en este momento del Uruguay, pero en este momento de la humanidad, en este momento del planeta Tierra, en este momento de la sustentabilidad posible de las vidas futuras para las futuras generaciones, porque no está dado que en el nivel de destrucción en el que estamos sometidos hoy por las formas de producir y de consumir del capitalismo podamos sobrevivir como humanos en este planeta. A mí me gustaría empezar con esta afirmación que hacía Rafael, que me gustó mucho el comienzo y el enfoque. Bueno, no en vano tenemos largos debates de hace muchos años. Entonces, con esto de la idea de García Lineras, de que no se puede imaginar el futuro, y yo querría afirmar que para imaginar el futuro hay que descolonizar el pensamiento, o sea, hay que pensar de una forma diferente, descolonizar y desestabilizar estas formas dominantes de construir la realidad social, y en ese sentido, bueno, todo lo que dijo Karina hablando de los debates y las disputas en relación a conceptos que han sido tradicionales de la modernidad, hoy están en jaque y tienen que ser así colocados en jaque, porque si no partimos de ese análisis, seguramente no vamos a llegar a otras dimensiones, que no se trata solamente de poner género, raza, etnia como un conjunto de diversidades culturales, porque hacen a sistemas de dominación que impregnan y construyen la vida y la forma y la manera de estar. Entonces, creo que en eso esa es una primera idea necesaria. Hay que debatir a fondo y voy a tratar de fundamentar algunas cosas en ese sentido. Pero antes, una cosa muy del presente, muy del hoy y muy dolorosa también, es que me sigo avergonzando de fuerzas políticas de izquierda que puedan defender, y sucede en nuestro país y sucede en nuestro Frente Amplio, que puedan defender a un régimen dictatorial persecutorio como el de Ortega en Nicaragua. Y la verdad me avergüenza. Llevo la izquierda en la piel, como dice Paul Preciado, es decir, más allá de cualquier otra dimensión, jamás estaría con la derecha. No, o sea, me ubico, sé cuál es el campo en el que pertenezco, pero me siento absolutamente fuera y lejos de expresiones políticas
que puedan reconocer por cálculos, quién sabe de qué orden, porque yo no los comprendo, no me llega a mi inteligencia a entender cómo se puede defender a un régimen como el de Ortega, identificándolo con la izquierda. Y eso me parece hoy, no solo por Sergio Ramírez, hoy está perseguido, y que escribió unas cosas muy lindas, mis armas son las palabras, y bueno, realmente es una vergüenza. Entonces, como decía, hay las trayectorias feministas y nosotras en nuestra historia personal como feministas nos hemos confrontado siempre de alguna forma con las estructuras partidarias a las que pertenecimos, las que defendimos, en las que militamos, como parte de una construcción, o sea, una disputa que tenía que ver con otras subjetividades, con otras experiencias sociales de las cuales Karina habló, o sea, la cotidianidad y la forma de construir la vida de las mujeres construye experiencias sociales que cuando se expresan en el debate público son disonantes. Y son disonantes porque introducen dimensiones que no han sido consideradas como significativas, ¿no? Y tienen que ver ni más ni menos con el sostenimiento de la vida. Entonces, desde el principio, las feministas aparecieron como movimiento rupturista, divisionista en algunos casos y en algunos movimientos, nos han acusado también de eso, de dividir a la clase obrera, de dividir los movimientos progresistas, bueno, en fin, no importa porque eso ya pasó. Hoy hay una generación de feministas que surgen de la politización de la vida, que va más allá de la teoría e incluso de la práctica, porque lo vemos en adolescentes, lo vemos en las hijas en nuestras hijas, para mí, en mis nietos, con una que traen y esperan de un discurso político cosas que muchas veces no dialogan con sus sensibilidades, con sus expectativas, con sus sueños. Creo que algo de eso pasó el año pasado con varones carnaval, con varones sindicalistas, con varones rock, con varones políticos, etc. ¿Por qué? Porque esa generación, esta generación que surge, son nuestras hijas y nietas, aprendieron a estar hartas de la invisibilidad, de la insensibilidad y de la negación de los sistemas políticos. Y hay que tomar cuenta de eso, porque no habrá futuro para la izquierda si no dialoga con estas sensibilidades que hablan de la inviolabilidad del cuerpo, de la autonomía, de la capacidad de pensar por sí mismas y sobre todo que no quieren más complicidades y que rompen en el escenario político los pactos de masculinidad, como le llama Rita Segato, ¿no? Y pactos de masculinidad que se dan en todos los niveles. Muchas veces cuando los partidos de izquierda en la década pasada llegaron a los gobiernos en América Latina, se abrió un campo de esperanza, de la experimentación política que podía significar, y sin duda trajeron muchas cosas interesantes e innovadoras e incluso reformas en el campo teórico. Pensemos las constituciones de Ecuador y de Bolivia, inaugurando, ¿no?, hasta instaurando los derechos de la naturaleza como parte del pacto constitucional de una nación. Sin embargo, en realidad se mantuvo una lógica basada en la administración del capitalismo. Y si vemos en las últimas décadas, para quienes somos
tenemos muchas décadas arriba y empezamos ¿no? allá, yo qué sé, en los fines de los 60 o en el 68, que es mi generación, había como un discurso anticapitalista en la militancia de izquierda que desapareció. En realidad empezamos a hablar de progresismo y de no como una cuestión táctica, sino la desaparición del lenguaje y de la práctica y de la búsqueda de prácticas políticas anticapitalistas. Y en realidad lo anticapitalista desapareció de nuestros lenguajes. Y por lo tanto, gestionamos gobiernos con la administración del capitalismo que generaron prácticas extractivistas que no se diferencian en nada a la derecha, es decir, en nada, proyectos económicos y sociales que son insustentables y amenazan la sobrevivencia, la vida del planeta y las posibilidades de mantener esta sostenibilidad en términos reales de construcción del espacio de la vida, no solo para esta generación, sino para las futuras, y que desconoce estas dos dimensiones. Karina habló mucho justamente planteando el tema de la politización de la vida cotidiana, y me gustaría traer acá dos dimensiones que son para mí la base de cómo entiendo mi ser feminista hoy, que tiene que ver con la articulación entre el pensamiento ecologista y el pensamiento feminista. La articulación en el sentido político, de las dimensiones que eso nos plantea para el hacer política, es justamente en la esfera de lo micro, como lo que tú traías, Rafael, de Sueli, Rolnik, que esferas de insurrección, donde ella plantea como desafío la construcción de la micropolítica como parte de ese camino de esferas de insurrección en la vida práctica, de los cuales están infinitas experiencias existen al lado nuestro, ¿no? Desde, yo qué sé, algunas muy elementales, que puede ser el trueque, el salirse de la economía. Una vez en Brasil, creo que fue en la conferencia de los 20 años de el Río más 20, en una de las carpas decía, salgamos del capitalismo. Entonces, bueno, era la búsqueda de experiencias, pero que tiene que ver con una noción central. Si no cuestionamos las formas de producir y de consumir y creamos nuevas experimentaciones en lo social, en lo cotidiano, en la política, entendiendo la política como práctica de construcción de pensamiento que hace y que se expresa no solo en lo teórico, sino también en la forma concreta de gestionar nuestra vida cotidiana y por lo tanto politizarla. Por eso es tan importante la forma en la que se ejerce el poder. Y esta es la segunda o la tercera dimensión, podríamos decir, la descolonización del pensamiento, el asumir estas dimensiones de opresión como parte constitutiva y no solo como identidades. El problema de la población afro o la población indígena no es un problema de identidad, no hay que reconocerles como una identidad, es un problema fundamentalmente de construcción de qué tipo de sociedad y quién es habitable en ese mundo y qué tipo de mundos queremos habitar. Entonces no es un problema de considerar y respetar las identidades construidas políticas, que también lo es, por supuesto, pero va más allá de eso. Aparte de esa dimensión, la dimensión
productiva y la crítica a las formas de producir y las luchas anticapitalistas, cómo hacemos para este mundo cada vez más desigual y qué construimos, qué prácticas construimos y qué modelos de producción y de consumo traemos como experimentación social, que es un campo a investigar, a desarrollar, a construir, a polemizar, a debatir y también a discrepar y a ponerlo como parte de nuestra construcción, porque es complejo. Cómo hacerlo no es tan fácil, cómo salimos de estos paradigmas, de esta razón capitalista que conforma nuestra vida cotidiana. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y eso hay que traerlo al debate, y eso sí lo tiene que traer. Si no lo trae la izquierda organizada, ¿quién lo trae al debate de nuestras formas de ser y estar en este mundo? La otra dimensión que me parece central y que tiene poco debate es justamente el ejercicio del poder. Lo señalaba con relación a Ortega, pero podríamos decir en campos no tan extremos como puede ser ese, las formas en las que construimos poder. Ese es un debate que tiene que estar. Yo recuerdo la primera jornada de siembra en el grupo que me tocó, lo planteé como uno de los ejes, porque en los 90 el Frente Amplio ganó la Intendencia de Montevideo con una campaña que tenía dos ejes: descentralización y participación ciudadana. Y estos dos ejes creo que han desaparecido absolutamente de la práctica política de la izquierda uruguaya. De la práctica política me estoy refiriendo a la práctica de los partidos políticos, no a las búsquedas. Y entonces me parece que el eje del poder es central. Y por último, quiero recuperar esto último que hablaba Karina en relación al común. ¿Cuáles son las dimensiones del común que nos hacen como humanas y como humanos? ¿Cuáles son? ¿Es el aire? ¿Es la tierra? ¿Es qué? ¿Y qué consideramos común en una ciudad, en un país, en un territorios capitalistas que disputan absolutamente el agua, la tierra, el subsuelo, el cielo, las formas de consumir, de comer, la medicina, etc.? Entonces, ¿qué es lo común? Y poner el debate sobre lo común me parece una dimensión central hoy, en el medio de todas las disputas que tienen que ver con la construcción de ciudad, con el derecho a habitar, con el derecho a vivir, etc. Y entonces, solo para terminar, diría que un eje para mí muy alentador en el sentido de experiencia es colocar la sostenibilidad de la vida como una dimensión política. Como una dimensión política que tiene que ver con lo productivo, que tiene que ver con las maneras de consumir, que tiene que ver con la defensa del común y que tiene que ver justamente con cómo habitamos la habitabilidad de la diversidad que somos como parte de ese paradigma dentro de nuestras prácticas cotidianas. Gracias. Sí. Bueno, yo no tengo la consola a la vista. Hay posibilidades de hacer preguntas. Deseamos que haya preguntas, claro, que las hagan a través del chat. Mientras esto va ocurriendo, pregunto, Karina, si se te motivó algo mientras escuchabas a Lilian, como para poder dialogar un poco entre ustedes mientras llega alguna pregunta. Si no, yo alguna puedo agregar, pero he tomado varias notas, pero quizá, tú dime.
Sí, claro, ¿cómo no me va a motivar escuchar a Lilian? Y además no es la primera vez que la escucho ni la primera vez que compartimos espacios de intercambio. Creo que hay muchos puntos en común entre lo que ella planteó y lo que, bueno, lo que yo intenté transmitir, y allí aparecen como términos muy, muy claros, ¿verdad? Que creo que también se pueden identificar como ciertos, si podemos decir, consensos a nivel de lo que pueden ser las fuerzas progresistas o los movimientos progresistas en la región, que es el tema, bueno, de descolonizar, de la descolonización, de la despatriarcalización y la desmercantilización, que refiere a lo último que estaba... Wow, perdí la conexión. Creo que perdí la conexión, ahí volví, o sea, por lo menos se me había ido a mí. Que refiere a lo último que estaba planteando Lilian, que es la sostenibilidad de la vida, ¿verdad? Para mí, uno de los desafíos hoy es efectivamente colocar esa reflexión, colocar la vida en el centro. Y cuando digo la vida y su cuidado, y por eso estoy como obsesionada últimamente con las cuestiones vinculadas a la sociedad del cuidado, ¿sí? Que me parece que allí pueden haber algunas pistas también teóricas y algunas pistas prácticas. Y sé que Lilian también ha estado, bueno, lo mencionó ahora, y también ha estado reflexionando sobre este punto. Por ahí el primer intercambio. ¿Decir algo más? No, no. ¿Hay algo que haya llegado como pregunta? No todavía. Bueno, entonces yo quisiera... ustedes, además, las dos de ser feministas, o por ser feministas, comparten un rasgo que es un habitual internacionalismo. Porque iba a decir profundo, pero eso no es eso. Es un habitual internacionalismo, sí, sí. Es decir, estar por su práctica política, académica, en contacto permanentemente con lo que viene, con lo que ocurre, con reflexiones que exceden el marco... ¿Perdón? Creí que había alguna... Con reflexiones que exceden el marco provinciano, que es una de las grandes corsés dentro del cual muchas veces algunos de los temas o de los desafíos no cumplidos o de los deseos no cumplidos de las expectativas izquierdistas históricas se justifican o más que justificarse, se yugulan en un proceso de atención de lo inmediato. Entonces, desde la perspectiva de ustedes, tal vez nos puedan compartir o puedan decir algo de cómo ven este proceso, dónde hay en la región principalmente momentos, lugares, fuerzas que están debatiendo con perspectivas que a ustedes les parecen atractivas este asunto, que es la perspectiva de las izquierdas. ¿Hay algo cerca, hay algo a la vista, hay algo que podamos compartir? ¿Lili? No, a ver, creo que en general podríamos decir en todos los... En todos los movimientos, con toda su pluralidad del movimiento feminista, que no es único, que es muy plural, muy diverso, y a veces también contradictorio, ¿no? Porque no es que sea un movimiento que es unificado en un único pensamiento. Me parece que uno de los debates, que en este momento hay un campo interesantísimo de debate que tiene que ver con la constituyente en Chile, y que ha generado y que está generando, por supuesto que es un campo tremendamente complejo, porque llevar a la discusión en una constituyente, en un espacio constituyente tan plural, tan diverso y con tantas tensiones y contradicciones económicas, sociales, políticas, ideológicas, etcétera, con una emergencia indígena interesantísima, porque los mapuches salieron de ser perseguidos, encarcelados y acusados a estar presidiendo la constituyente. O sea, en ese campo
Lo que pasa es que los mensajes simbólicos no son suficientes en el marco de las contradicciones y tensiones existentes, pero contestando tu pregunta, me parece que hay en todos los países espacios como muy interesantes de reflexión que van en el sentido de estas búsquedas que estábamos hablando con Karina, ¿no? Y que plantean dimensiones polémicas al escenario político y a los partidos políticos también, porque las militancias se expresan ahí con otras sensibilidades y otras búsquedas. Entonces, eso es interesante. Karina, ¿querés colocar algo en esto? Sí, capaz que no queda bien porque suena a propaganda, pero Haga propaganda, haga propaganda. Espacio en el trabajo, no sé si se cortó, perdón, me vino un eco ahí. En el trabajo que estamos intentando impulsar acá desde Claxo, desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es un espacio de confluencia entre, bueno, gente que está reflexionando, pensando desde distintos sectores, la política pública, los movimientos. Bueno, reflexionemos, pero por el placer, sí, de conocer, de reflexionar, pero sobre todo con el propósito de incidir en las transformaciones. Y allí hay como muchos lugares donde sumarse también a esta discusión, ¿verdad? Se me ocurre, se puede sonar a propaganda, pero bueno, No, es el claro, espacio que se me es un ocurre campo, referenciar. es un campo interesantísimo. Yo creo que todo lo que dinamite los provincianismos nos ayuda mucho. Bueno, tenemos un par de preguntas que llegaron. La primera dice, me gustaría que se desarrollara un poco más la idea de cómo incluir las interseccionalidades. Sí. ¿Quién quiere comentar algo de esto? Tengo que ¿Cómo incluir? La idea de cómo incluir las interseccionalidades. Supongo que en las izquierdas del futuro, en la práctica política de las izquierdas, en su visión, su deseo. Bueno, yo muy cortito, me parece que ese es un tema fundamentalmente interpelante para un mundo construido sobre la base de sujetos políticos hegemónicos, y tenemos una dificultad que no nace, por eso creo que una dificultad grande es, tenemos que tener siempre un panel de diferencias, o podemos construir movimientos que sean efectivamente antirracistas, antihomofóbicos, que construyan unas subjetividades, que siempre la representación de los sujetos es aparte, porque tienen que estar. O sea, no es un problema, no se sustituye un pensamiento interseccional, podríamos decir intercultural, sin la presencia de quienes encarnan esas diferencias y esas diferencias culturales o políticas o ideológicas. Y entonces hay una doble, en el campo político las mujeres han hecho de la paridad una construcción política, una demanda política, justamente para no invisibilizar un sujeto que siempre se tiende a invisibilizar, ¿no? Y las formas, bueno, ni que hablar lo que está planteado ahora en el debate concreto. Entonces hay una competencia entre un hombre y una mujer. ¿Cómo es eso? No se entiende, ¿no? O sea, por lo menos. Entonces, por un lado las presencias y por otro lado los discursos y las construcciones políticas, que me parece que son dos dimensiones que van juntas. Karina, ¿querés agregar algo a esto? En realidad lo que quiero agregar es que la forma para mí de incorporar esta mirada interseccional tiene que ver con esa idea que intenté desarrollar de profundizar
en la comprensión de la igualdad, ¿verdad? Si realmente trabajamos con una noción más compleja y profunda de esa noción de igualdad, bueno, la incorporación de esas miradas interseccionales es como inevitable, ¿sí? Es como imprescindible. Eso sería lo que agregaría. Gracias. Bueno, acá tenemos una pregunta que nos acercó Nico, que es nuestro único espectador presencial, hay que felicitarlo. Exacto. Que es una especie de pregunta Luke, ¿no? Es una pregunta ómnibus. Escuchen si miento. A ver. ¿Qué aspectos de la perspectiva de género deberían permear la construcción de políticas productivas y sectoriales, energía, telecomunicación, agua, infraestructuras, en una mirada crítica de izquierda en el siglo XXI? ¿Se entendió, Karina? Sí. Tremenda pregunta, sí. Tremenda. A ver, les cuento que nos quedan 10 minutos. Por eso, yo no voy a contestar, voy a contestar primero que una mirada, en esas políticas en particular, para mí no hay una mirada, porque cuando se dice género, se está reduciendo la perspectiva feminista a una visión que no tenemos. El género tiene que ver con la sustentabilidad de la vida, y eso es lo que he tratado de decir, y por lo tanto va unido a esta relación tanto de interdependencia entre las personas como de ecodependencia con la naturaleza. Entonces, para mí, si pensamos en una política de aguas, tenemos que pensar de qué manera no se contamina, para empezar, de qué manera, de cómo se hace para ser sustentable. Y hay cosas muy elementales. La primera, estamos en concreto en nuestro país amenazados por la contaminación de las aguas, de ríos, arroyos, etcétera, y por lo tanto amenaza a la sobrevivencia de la vida humana o a altos costos de producción para sanear esas fuentes de agua que necesitamos para la vida. Entonces, y cada una de las políticas tendríamos que analizarla en esta doble dimensión y pensarlas cómo se hace, ¿no? Es decir, cómo evitamos que nuestras vidas se vuelvan insustentables y cómo se evita eso con la política pública. Yo creo que la política pública puede experimentar muchos campos interesantes de sustentabilidad y de mejora en lo que tiene que ver con la sustentabilidad, la posible sustentabilidad de la vida. Karina, antes de darte la palabra, me gustaría leer esta otra pregunta que llegó, que de alguna manera atraviesa esto que ustedes están diciendo. Dice, ¿cómo podemos articular en la agenda de izquierda una visión ambientalista de fondo ecofeminista? Una visión que incorpore nuevas formas de consumir, producir, etcétera. ¿Cómo articular el desarrollo y la protección del ambiente, entendida esta como la única forma de preservar la vida en última instancia? ¿Se entendió? Bueno, ese tipo de preguntas es casi imposible responderlas, en los 5 minutos que quedan o 10, y además me parece que no son respuestas sencillas, digamos. Lo que tenemos que plantearnos es el desafío de incorporar esas perspectivas, y el desafío, ese me parece que debe ser el tema para las izquierdas, incorporar estas dimensiones en su reflexión. Pero yo quiero responder una pregunta que hay acá de mi colega y amigo Juan Romero, que dice, ¿qué tendrían que tener de diferente las izquierdas del futuro en relación a las del pasado? Eso está en el chat, es la ventaja de que yo tengo una computadora delante y ustedes no, Rafael y Lilian, entonces voy leyendo el chat. Y tampoco es una pregunta, Juan, que se pueda responder así, pero lo que sin duda tienen que tener diferente las izquierdas del futuro en relación a las del pasado es que tienen que ser izquierdas feministas. Digamos, si no incorporan el feminismo en su perspectiva, si no analizan, trabajan, proponen, discuten, incorporando esta perspectiva feminista,
pues ni modo, desde mi punto de vista. Y bueno, creo que en definitiva la intención de quienes nos invitaron, de Siembra, ¿verdad?, era poner también en discusión, en relieve este aspecto, para mí central, de la construcción de cualquier proyecto de futuro de izquierda. Bueno, después de tirar el vaso de agua, pues no hay ningún problema porque quedó todo allí, era muy poca. Yo, si no hay ninguna otra pregunta, si no hay nada que quiera agregar Karina o Lilian. Sí. No, está bien. Simplemente entonces agradecerles a ustedes. Nos vamos a retirar con tiempo como para ir a hacerle los honores al maestro Tavares y sus esfuerzos, que fue el motivo del adelanto. Y yo quisiera agradecer a todas quienes están aquí, todos quienes están aquí, los que se acercaron y las que se acercaron. Entiendo que este es el primer movimiento de Siembra en la dirección de abrir discusiones políticas así, en serio, no porque otras sean en broma, pero en serio, es decir, en un espacio donde se comparta la confianza, el deseo de entendernos, primero de conocernos, claro, de reconocernos en nuestras diferencias, eventualmente celebrarlas o encontrar las formas de potenciar lo que trae cada una. Y para eso yo volvería a una palabra que usé en la introducción, que me parece que es muy estimulante en este tiempo, por lo menos para mí lo es, y es que en este panorama que por momentos parece tan ominoso, lo inesperado anda por ahí, lo inesperado anda, llega, se manifiesta. Y me gustaría que tuviéramos una especie de mantra del buen y de la buena progre, de que lo inesperado es inesperado dentro del marco cognitivo que yo manejo. Porque para el que lo vive, para el que lo produce, para el que lo experimenta, es su vida. Es su vida. Entonces, no es inesperado. También pongamos lo inesperado como un desafío intelectual para nosotros, más que como un desafío de búsqueda con lupa, de novedad o de novelería. Bueno, muchas gracias. Me avisan cuando puedo empezar a decir otras cosas. Hasta pronto. Gracias. Gracias de verdad. Chao, Karina. Chao. Gracias. Chao, Karina. Chao.